Historia del capitalismo. Pensadores fundacionales. Esto no empieza en una bolsa de valores ni en un gráfico elegante. Empieza en una pregunta incómoda. ¿Por qué chingados confiamos en que el mundo económico se ordena solo? No es magia, es historia, carne, contradicción. Es gente escribiendo mientras el mundo cambiaba de piel. Siglo XVIII. Café cargado, humo, calles húmedas. Escocia no era el centro del mundo, pero ahí se cocinaba algo potente. Los llamados moralistas escoceses no hablaban solo de dinero, hablaban de conducta, de simpatía, de cómo el otro nos atraviesa. Adam Smith no empezó con mercados, empezó con emociones. Por más egoísta que se suponga el hombre, hay principios en su naturaleza que le interesan en la suerte de los otros. No es poesía barata, es una advertencia. La economía cinética es puro saqueo con Excel. Pero la historia no se queda quieta. Llega la fábrica, el humo industrial, la disciplina del reloj. Y entonces aparecen otras voces, más frías, más afiladas. David Ricardo convierte la economía en estructura. Tierra, trabajo, capital. Ya no es el otro, es la distribución. ¿Quién se queda con qué? ¿Y por qué siempre el mismo cabrón gana más? Después entra John Stuart Mill, que no compra el cuento completo. Mill mete ruido, libertad, sí, pero no a costa de aplastar al otro. La libertad de uno termina donde comienza la del otro. Suena obvio, pero en el mercado eso rara vez se respeta. Aquí no hay santos, hay tensiones. Los moralistas escoceses creían en la virtud como pegamento social, pero también confían demasiado en que el interés individual no se volvería una bestia. Spoiler, sí se volvió, y creció. Muchos repiten, la mano invisible, como si fuera licencia para el abuso. Pero Smith nunca dijo, dejen que todo valga madre. Eso es mala lectura, o peor, lectura conveniente. El mercado como religión, sin culpa ni límites, puro dogma neoliberal servido como si fuera ciencia dura. Aquí vamos a destripar eso, sin adornos, sin frases huecas, con citas, con ejemplos, con lo que pasa en la calle, el tianguis, la maquila, el Uber que no duerme, el algoritmo que decide. ¿Por qué estas ideas no están muertas? Siguen respirando en cada precio, en cada salario miserable, en cada promesa de échale ganas. La pregunta no es si estos pensadores tenían razón, la pregunta es, ¿qué carajos hicieron con sus ideas? La cosa se pone seria cuando se deja de repetir frases y se empieza a leer lo que realmente escribieron. Adam Smith no era el gurú del sálvese quien pueda, era profesor de filosofía moral. Su obra, La teoría de los sentimientos morales, no es un apéndice, es el centro. Ahí afirma, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen en su propio interés. Y todos aplauden esa frase como si fuera un himno del egoísmo. Pero se olvida de lo que lo sostiene, la simpatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Smith no separa economía y ética. Esa división es un invento posterior y muy conveniente, como esas excusas baratas para no pagar impuestos. En su esquema, el mercado funciona porque hay normas morales que lo contienen. Sin eso, no hay mano invisible, hay mano larga. Y aquí entra la ironía. La famosa mano invisible aparece pocas veces en su obra. No es una ley universal, es una observación puntual, pero el discurso económico la convirtió en dogma, como si fuera la virgen del libre mercado. Lo que Smith describe es un mecanismo, no un mandamiento divino. Ahora, bájalo al mundo real. Un tianguis en Guadalajara, el que vende frutas no sobrevive solo por su interés individual, sobrevive porque hay confianza, porque su producto no esté podrido, porque hay una reputación. Si rompe eso, el mercado lo castiga. Eso es Smith en acción, ética encarnada, no teoría abstracta. Pero el capitalismo no se quedó en el tianguis, se volvió industria, escala, acumulación brutal, y ahí la cosa cambia de tono. David Ricardo entra frío, pero directo. Su obsesión, la distribución, el producto de la tierra se reparte entre tres clases de la comunidad,
el propietario de la tierra, el propietario del capital necesario para su cultivo y los trabajadores. No hay romanticismo aquí, hay clases, intereses, conflictos. Ricardo no cree en la armonía automática, ve tensiones estructurales, el salario tiende a lo mínimo de subsistencia. ¿Te suena? Claro que te suena. Es el repartidor que pedalea 12 horas y apenas cubre la renta. Es la morra que trabaja en call center con métricas absurdas. No es falla del sistema, es su lógica. Y aquí se cruza con Thomas Malthus, el aguafiestas oficial. La población crece en progresión geométrica, los alimentos en progresión aritmética. Traducción simple. Habrá escasez para los de abajo. Malthus lo dice, y el sistema lo usa para justificar desigualdad. No hay para todos. Eso dicen, pero sí hay, solo que está mal repartido. Ricardo también lanza la teoría de la ventana comparativa. Cada país produce lo que hace mejor. Suena bonito, como discurso de cooperación global, pero en la práctica se volvió otra cosa. Dependencia. Países enteros condenados a exportar materias primas mientras otros concentran tecnología. México exporta aguacate, importa tecnología. Negocio redondo para algunos. Ahora entra John Stuart Mill con una mezcla rara de liberalismo y crítica. Mill no traga entero. En Principios de Economía Política distingue entre producción y distribución. La producción sigue leyes naturales, la distribución no. Es una decisión social. Esto es clave. Lo que ganas no es solo resultado del mercado, es resultado de reglas, leyes, poder. Mill también se lanza contra la tiranía de la mayoría. La única finalidad por la cual el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada es evitar daño a otro. Eso es dinamita pura, porque pone límites al mercado cuando daña. No todo vale. Hoy, muchos que se dicen liberales ignoran a Mill. Les gusta la libertad económica, pero no les gusta cuando implica regular abusos. Quieren mercado libre, pero sin responsabilidad, como niño con tarjeta de crédito ajena. Los moralistas escoceses David Hume, Francis Hutchinson, ya habían puesto las bases. Hume lo dice claro, la razón es y debe ser esclava de la pasión. No somos máquinas racionales, maximizando utilidad. Somos seres atravesados por emociones, prejuicios, costumbres. El mercado no es un algoritmo puro, es un desmadre humano organizado. Hutchinson habla de un sentido moral, una intuición de lo correcto. No todo es cálculo. Hay cosas que simplemente sabes que están mal. Explotar, mentir, abusar. Pero el capitalismo encontró formas de disfrazar eso como eficiencia. Freud dice, el sujeto no es dueño de sí mismo. Hay pulsión, deseos inconscientes. El consumo no es racional. Compras cosas que no necesitas para llenar vacíos que no entiendes. El mercado lo sabe y lo explota. Publicidad, branding, aspiración. No te venden un celular, te venden identidad. No compras unos tenis, compras pertenencia. Eso no está en Smith, pero sí encaja con su idea de reconocimiento social. Solo que aquí se volvió una máquina de insatisfacción permanente. Y en lo cotidiano se ve clarito. El algoritmo de una app decide qué ves, qué deseas, qué compras. No es la mano invisible, es código. Y ese código tiene dueño, no es neutral, es poder. Regresando a los fundacionales, ¿qué sigue vivo? La idea de que el interés individual mueve la economía. Sí, pero sin el colapso moral que Smith planteaba. La noción de distribución de Ricardo vigente, solo que más brutal. La advertencia de Mill sobre la libertad y sus límites, ignorada cuando estorba. ¿Y qué fue malinterpretado? Casi todo lo que incomoda. La ética de Smith borrada, la crítica de Mill suavizada, la atención de Ricardo convertida en tecnicismos. Karl Marx leyó a estos autores mejor que muchos de sus supuestos seguidores. La acumulación de riqueza en un polo es al mismo tiempo acumulación de miseria en el polo opuesto. No es exageración, es diagnóstico. Y no hace falta irse a teoría pesada, mirar alrededor, centros comerciales llenos, colonias sin agua, apps millonarias, trabajadores sin seguridad social, crecimiento económico con desigualdad obscena. Ahí están los fundacionales, mal leídos, mal usados, pero vivos. La historia no es lineal, es dialéctica.
avanza con contradicciones. Lo que empezó como reflexión moral terminó como maquinaria de acumulación, pero las preguntas originales siguen ahí, incómodas, como piedra en el zapato. ¿Qué es justo? ¿Qué es suficiente? ¿Cuánto vale una vida? Mientras no se respondan, el mercado seguirá funcionando, pero no necesariamente bien. Y esto apenas va a la mitad. Aquí es donde el discurso se pone más incómodo, cuando pasamos de repetir teorías a ver cómo operan en carne viva. Adam Smith hablaba de simpatía. Hoy el sistema habla de matrices, palabras limpias para realidades sucias. El trabajador ya no es sujeto moral, es dato, y el dato no siente, no reclama, no se organiza, hasta que se harta. Smith dejó una advertencia que casi nadie cita. La división del trabajo puede embrutecer al trabajador. El hombre cuya vida entera se emplea en realizar unas pocas operaciones simples, se vuelve tan estúpido e ignorante como es posible que lo sea una criatura humana. No es exageración, es fábrica, es call center, es scroll infinito, repetición hasta que la mente se apaga, eficiencia a cambio de humanidad. Ahora mete a Ricardo en el cuadro otra vez. Su teoría del valor trabajo intenta medir lo que vale algo por el esfuerzo incorporado. No es perfecta, pero abre una herida. Si el valor viene del trabajo, ¿por qué el trabajador recibe menos? Esa diferencia no es accidental, es ganancia. Y la ganancia, en su lógica, crece cuando el salario se mantiene bajo. Aquí entra la palabra que incomoda: explotación. No como insulto, como categoría. No es moralina, es estructura, y lo ves en lo cotidiano. El freelance que cobra por proyecto mientras la empresa factura 10 veces más. El repartidor que asume el riesgo mientras la plataforma se queda con la comisión. No hay villanos caricaturescos, hay incentivos. Stuart Mill intenta meter freno, propone cooperativas, cuestiona la propiedad absoluta, abre la puerta a una economía más equitativa. No rompe con el mercado, pero tampoco lo idolatra. Dice algo que debería estar tatuado en cada político público: la distribución es una decisión, no es ley natural, se puede cambiar. Pero el siglo XIX no se detuvo a escuchar del todo. La revolución industrial avanzó como tren sin freno, y ahí aparece Marx, leyendo a todos estos tipos con lupa y mala leche. Marx no inventa la crítica de la nada, la arma con piezas de Smith y Ricardo, toma el valor trabajo y lo radicaliza. El capital es trabajo muerto que, cual vampiro, vive solo chupando trabajo vivo. No es metáfora gratuita, es una imagen que duele porque encaja. Marx señala algo clave: el fetichismo de la mercancía. Las cosas parecen tener valor por sí mismas, como si fueran mágicas, pero ese valor es trabajo humano oculto. Compras un celular y no ves las manos que lo ensamblan, ni las condiciones en que lo hicieron. Ves el brillo, no la historia. Eso también es una distorsión de la mano invisible. Invisibilizar lo humano. Ahora salta la antropología. Karl Polanyi lo dice: la idea de un mercado autorregulado implica una utopía peligrosa, porque para que el mercado se regule solo hay que tratar trabajo, tierra y dinero como mercancías, pero no lo son. El trabajo es vida humana, la tierra es naturaleza, el dinero es construcción social. Convertirlos en mercancía total genera desastre. Tenemos crisis ambientales. Si la tierra es solo recurso, se explota hasta agotarla. Si el trabajo es solo costo, se precariza hasta romperlo. Si el dinero es solo instrumento, se especula hasta reventar burbujas. Polanyi no está haciendo poesía, está describiendo lo que pasó. Y sigue pasando. Se vendió la idea de que el mercado libre es neutral, casi natural, como la gravedad, pero no. Está llena de reglas, decisiones, intereses. Hay leyes que protegen propiedad, contratos, patentes. Eso no cae del cielo, eso diseña, y quien diseña decide quién gana. David Hume ya advertía sobre la costumbre como base de la sociedad. Lo que repetimos se vuelve normal. Hoy es normal que alguien trabaje sin prestaciones, normal que la vivienda sea inaccesible, normal que el éxito se mida en dinero. Pero lo normal no es lo justo, solo es lo que se repite. Aquí entra la psicología. Daniel Kahneman demuestra que no decidimos racionalmente. Sesgos, heurísticas, atajos mentales. El mercado se construyó sobre idea del Homo economicus, ese sujeto frío que calcula todo.
Ese sujeto no existe. Somos contradictorios, impulsivos, vulnerables, y el sistema, en lugar de corregir eso, lo explota. Promociones, urgencia, miedo a perder, últimas piezas, oferta por tiempo ilimitado. No es casualidad, es diseño, y aquí la ética de Smith debería entrar a poner orden, pero fue borrada del mapa en muchas lecturas modernas. Volvemos a Stuart Mill para cerrar el círculo. Mill defendía la libertad, sí, pero no cualquier libertad, no la libertad de aplastar, no la libertad de contaminar, no la libertad de pagar miseria. Su principio de daño es claro: tu acción es válida mientras no daña a otros. El mercado, cuando no se regula, daña, y punto. Ahora, ¿qué ideas siguen vivas? Primero, la noción de que el interés individual impulsa la economía. Eso que sigue siendo el motor, pero sin el freno moral original, se convierte en depredación. Segundo, la preocupación por la distribución. Ricardo la puso sobre la mesa y no se ha ido. Hoy se habla de desigualdad con datos, gráficos, índices, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se queda con qué? Tercero, la defensa de la libertad individual. Mill sigue presente en debates sobre irregular derechos, intervenciones estatal, pero su versión completa, con límites, suele ser ignorada cuando estorba el negocio. ¿Y qué fue malinterpretado? La mano invisible, convertida en excusa universal, la simpatía de Smith borrada, la crítica de Mill suavizada hasta volverla inofensiva, la atención de Ricardo reducida a ecuaciones sin contexto. Y aquí entra la calle, otra vez, porque sin eso todo esto es puro rollo. Un repartidor en moto, con lluvia, con tráfico, con riesgo, una app que le paga por entrega, un cliente que exige rapidez, un algoritmo que castiga si no cumple. Ahí está el mercado funcionando. Interés individual, sí, pero también asimetría brutal de poder. O el caso de la vivienda, inversiones inmobiliarias que eleva precios, gente que ya no puede vivir donde trabaja. ¿Es el mercado? Dicen, como si fuera fenómeno natural, pero detrás hay decisiones, créditos, políticas, incentivos fiscales. No es invisible, es estructural. Aquí una frase que pega duro. Amartya Sen afirma: el desarrollo es libertad, pero no cualquier libertad, libertad real, acceso a salud, educación, oportunidades. Sin eso, el mercado no libera, encadena. Y otra vez, para cerrar con filo, Friedrich Nietzsche lanza: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El problema es cuando el cómo es precariedad permanente y el porqué es sobrevivir. Ahí no hay dignidad, hay aguante. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de cancelar a los fundacionales, se trata de leerlos completos, de recuperar lo que se perdió, de entender que la economía no es solo números, es vida organizada, y si se organiza mal, duele. La ironía final: las ideas que nacieron para entender la sociedad terminaron siendo usadas para justificar desigualdades. Pero esas mismas ideas, bien leídas, también contienen la crítica. Ahí está la grieta, ahí entra la posibilidad. Ahí es donde este bloque deja de ser historia y se vuelve presente. Antes de que estas ideas se volvieran dogma de sobremesa o eslogan de político, fueron respuestas a un mundo que se estaba desarmando. No es exageración. El viejo orden feudal se caía a pedazos. Tierra concentrada, privilegios heredados, iglesia dictando reglas, y de pronto comercio, ciudades, imprenta, ciencia. El mundo dejó de ser estático, se volvió movimiento. Escocia en el siglo XVIII no era potencia imperial, pero era laboratorio intelectual. Ahí se armó la llamada Ilustración escocesa. Debate, empirismo, crítica a la autoridad. David Hume publica su Tratado de la Naturaleza Humana. Arranca con una bomba. La razón es y debe ser esclava de las pasiones. No es provocación gratuita, es un golpe a la idea de que el ser humano es pura lógica. Con eso, el terreno queda listo. Si no somos racionales, la economía no puede tratarse como matemáticas puras. En ese mismo ambiente, Francis Hutchinson enseña que existe un sentido moral. No todo se decide por cálculo. Hay intuición de lo justo. Esta idea se filtra directo a Adam Smith. En 1759 publica La teoría de los sentimientos morales. El hombre desea no solo ser amado, sino ser amable. Queremos reconocimiento, pero también queremos merecerlo. Eso es sociedad, no algoritmo. 17 años después, Smith lanza La riqueza de las naciones. El mismo año de la independencia de Estados Unidos.
No es coincidencia, el mundo anglosajón está rompiendo con imperios, con monopolios, con restricciones comerciales. Smith critica el mercantilismo, ese sistema donde el Estado protege monopolios y acumula metales preciosos, como si eso fuera riqueza real. Para Smith, la riqueza es producción, trabajo, intercambio. Su frase más repetida ya la sabemos. No es la benevolencia del carnicero, pero hay otra que se ignora, la crítica a los empresarios que conspiran contra el público. Smith lo dice, cuando los comerciantes se reúnen, terminan conspirando para subir precios. No hay romanticismo, hay sospecha. Ahora saltemos a Inglaterra, una revolución industrial en marcha. Máquinas, fábricas, migración del campo a la ciudad, jornadas de 12, 14 horas, niños trabajando. El progreso tiene costo y ese costo lo pagan los de abajo. Ahí entra David Ricardo con sus principios de economía política y tributación, 1817. Ricardo no escribe desde la academia pura, es corredor de bolsa, sabe cómo se mueve el dinero. Su análisis es seco, renta, salario, beneficio, frases directas. El interés del terrateniente siempre es opuesto al del consumidor y al del productor. No hay armonía, hay conflicto de intereses. Ricardo también formula la ley de rendimientos decrecientes. A medida que se cultiva más tierra, la productividad baja. Eso implica que la renta de la tierra suba y los beneficios del capital bajen. Es un juego de suma tensa, y en medio, el trabajador con salario de subsistencia. No hay épica, hay estructura. En paralelo, Thomas Malthus publica su ensayo sobre el principio de la población, 1798. La población tiende a crecer más rápido que los recursos. Resultado, pobreza inevitable si no hay control. Esa idea se vuelve argumento para justificar desigualdad. ¿No alcanza?, dicen. Pero Malthus también está responsabilizando a su contexto. Crecimiento demográfico sin precedentes, ciudades saturadas, hambre real. No es cinismo, es diagnóstico. Luego aparece John Stuart Mill, hijo de James Mill, criado como experimento intelectual. A los 3 años ya leía griego, a los 20, crisis nerviosa. Demasiada razón, poca vida. Eso marca su obra. En 1848 publica Principios de Economía Política. Ahí suelta una frase que cambia el juego. Las leyes de la producción son físicas, las de la distribución son humanas. Esto rompe la idea de que todo está determinado. La sociedad puede decidir cómo repartir. Mill también escribe sobre la libertad en 1859, frase que atraviesa el siglo. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. Pero agrega el límite, no dañar a otros. Esto no es libertinaje, es responsabilidad. En pleno auge industrial, cuando el mercado empezaba a volverse máquina, Mill mete la pregunta ética. En un contexto político, revoluciones, reformas, expansión del sufragio. La clase trabajadora empieza a organizarse, sindicatos, protestas, demandas. La economía deja de ser solo teoría y se vuelve campo de batalla. De pronto, entra Karl Marx, que lee todo esto desde el exilio, desde la precariedad, desde la crítica radical. En 1867 publica el primer tomo del Capital. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Marx no inventa el conflicto, lo sistematiza. Marx toma a Smith y a Ricardo en serio, no los caricaturiza. Reconocen que descubrieron la centralidad del trabajo, pero señala lo que dejaron pasar, la explotación como núcleo del sistema, y lo hace en un contexto de fábrica, de huelgas, de miseria urbana. No es teoría abstracta, es respuesta a una realidad brutal. Mientras tanto, el imperio británico se expande, comercio global, colonias, extracción de recursos. La ventaja comparativa de Ricardo se vuelve política imperial. Unos producen materias primas, otros manufactura. El intercambio no es entre iguales, es jerárquico. Regresando a la antropología con Polanyi en el siglo XX, mirando hacia atrás, en la gran transformación, en 1944, lanza su diagnóstico. El mercado autorregulado es una construcción histórica, no un estado natural, y añade una frase clave. El laissez-faire fue planificado, es decir, el mercado libre no surge solo, se impone con leyes, con Estado, con poder. El contexto, crisis de 1929. Guerras mundiales, colapso de economía. Polanyi escribe viendo
cómo la fe ciega en el mercado llevó al desastre y cómo las sociedades reaccionaron con protección, regulaciones, estados de bienestar. Aquí se cruzan las disciplinas, historia, economía, filosofía, psicología, no hay compartimientos limpios, todo está mezclado y eso es lo que se pierde cuando se simplifican estos autores en frases de meme. En la Inglaterra de Smith, gremios controlaban oficios. Él los critica por restringir competencia. En la Inglaterra de Ricardo, el debate sobre las corn laws, leyes de granos, definía precios del pan. Ricardo se opone a esas leyes porque benefician a terratenientes y encarecen alimento. No es teoría, es política. Mill, por su parte, vive el debate sobre el derecho de las mujeres, defiende su igualdad. En el sometimiento de las mujeres de 1869 no es detalle menor, amplía la idea de libertad más allá del mercado. Mientras tanto, en las calles, la vida sigue, fábricas, humo, migración, pobreza, riqueza concentrada. La teoría intenta entender, justificar o criticar eso. Aquí, a continuación, unas pequeñas frases que quedaron como huella. Smith: el consumo es el único fin y propósito de toda producción. Parece obvio, pero se olvida cuando la producción se vuelve fin en sí misma. Ricardo: el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Base de debates que siguen vivos. Mill: un gran estadista es aquel que sabe cuándo no intervenir, pero también cuándo sí. Hume: la costumbre es la gran guía de la vida humana. Lo que repetimos se vuelve norma. Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire. Modernidad pura, cambio constante, inestabilidad. Ahora baja eso a la actualidad. Globalización, plataformas digitales, finanzas abstractas. El contexto cambió, pero las preguntas siguen. ¿Quién produce? ¿Quién gana? ¿Quién decide? La ironía es brutal. Usamos conceptos nacidos para explicar un mundo en transición para justificar un sistema que ya cambió 1000 veces. Repetimos a Smith sin leer su ética, citamos a Ricardo sin ver su preocupación por la distribución, invocamos a Mill sin aceptar sus límites. Y mientras tanto el mercado se presenta como inevitable, como si no hubiera alternativas, como si fuera naturaleza. Pero esos autores en su contexto estaban haciendo justo lo contrario, cuestionar lo dado. Ahí está la clave, no eran sacerdotes del sistema, eran críticos de su tiempo, y si hoy sus ideas se usan como dogma es porque se les quitó el filo. La historia no es museo, es herramienta, y esos textos, leídos con contexto, vuelven a cortar. Porque el problema no es que existan mercados, el problema es cuando se vuelven intocables, cuando se olvidan de la gente que los sostiene. Y eso, desde Smith hasta Polanyi, ya estaba dicho, solo que hay que querer ver. Todo este recorrido deja una cosa clara. No estamos parados sobre ideas puras, estamos parados sobre interpretaciones, recortes y a veces frases, distorsiones. Adam Smith no diseñó una religión del mercado, describió un equilibrio frágil entre interés propio y contención moral. David Ricardo no celebró la desigualdad, la expuso como tensión estructural. John Stuart Mill no defendió una libertad sin límites, la condicionó al daño que provoca. El problema no es lo que dijeron, el problema es lo que hicimos con eso. Se tomó la mano invisible y se volvió excusa. Se tomó la eficiencia y se volvió coartada. Se tomó la libertad y se volvió privilegio. Y en ese proceso, lo incómodo, la ética, la distribución, los límites, se fue barriendo debajo de la alfombra como si estorbara en la narrativa del éxito. Pero las grietas no se tapan con discursos. Están ahí. Desigualdad que no se disimula, trabajo precarizado, riqueza concentrada, vidas convertidas en datos. Y lo más irónico es que muchas de estas fallas ya estaban anticipadas por los mismos autores que hoy se critican a medias. Aquí no hay nostalgia ni idealización. Estos pensadores también tenían límites, cegueras, contexto. No vieron todo, nadie ve todo. Pero dejaron herramientas, conceptos que todavía sirven para leer el presente sin tragarse el cuento completo. La lección no es repetirlos como catecismo, es leerlos completos, con contradicciones, entender que la economía nunca fue solo números, siempre fue una forma de organizar la vida, y cuando esa organización se desconecta de la experiencia humana, se vuelve violenta, aunque no levante la voz. Karl Marx lo dijo,
La acumulación de riqueza atrae acumulación de miseria. Polanyi advirtió que un mercado sin freno destruye su propia base social. Amartya Sen insistió en que el desarrollo no es crecer, es liberar. 3 momentos distintos, misma señal. Algo se rompe cuando el sistema se olvida de la gente. Entonces, la pregunta final no es académica, es directa. ¿Para quién funciona todo esto? Si la respuesta es para algunos, entonces no es un sistema neutral. Es un sistema diseñado. Y si es diseñado, se puede rediseñar. Esa es la parte que incomoda más que cualquier crítica. No es inevitable. El cierre es simple y duro. Los fundacionales no nos dieron respuestas finales, nos dieron preguntas bien hechas. Y esas preguntas siguen vigentes, jodiendo, insistiendo, atravesando cualquier discurso bonito. Y ignorarlas es cómodo, pero responderlas es otra cosa. Y así queda el mapa, ideas que nacieron para entender el mundo y terminaron usadas para justificarlo. Smith pidiendo ética, Ricardo señalando la grieta, Mill poniendo límites, y nosotros, siglos después, jugando a ignorar lo incómodo y a repetir lo conveniente. Este bloque no es homenaje, es ajuste de cuentas, porque pensar no es decorar el discurso con nombres pesados. Pensar es incomodarse, es ver dónde duele, es aceptar que el mercado no es destino, es decisión, y toda decisión implica responsabilidad, aunque se disfrace de así funciona. Cierro entonces con un verso de Octavio Paz, que caen como espejo en este tema. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño. Ahí está todo, la distancia entre lo que creemos entender y lo que realmente pasa. Nos escuchamos en el siguiente bloque de Metáforas del Multiverso. Aquí no venimos a repetir ideas, venimos a desarmarlas, a desmembrarlas, a entenderlas y a cuestionarlas. Si te gusta, comenta, comparte y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído. Pásate de la de pelos del patrón por donde quieras. Que tengas buen día.